Ministerio Palmoni. Es un gusto estar nuevamente aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Y el día de hoy vamos a continuar con una de las series que habíamos dejado un poco olvidadas. Me refiero a las reglas de Miller. Y vamos a estudiar la siguiente regla, la regla número 3, y este va a ser nuestro cuarto estudio. Para ello, como siempre, les invito a que me acompañen a orar para que el Espíritu de Dios nos acompañe en este estudio. Padre Santo, gracias te damos en este día por tus bendiciones, por tus cuidados, por tu misericordia. Te rogamos, oh Padre, que al momento de abrir tu palabra, tu Espíritu Santo nos acompañe y nos dirija en este estudio, que nos puedas guiar a toda verdad y que puedas confirmarnos, Señor, y puedas establecernos en un fundamento firme. Gracias te damos, Padre Santo, por todo, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer la tercera regla de Miller. Para conocerla, dice: nada revelado en la Escritura puede ser o será ocultado de aquellos que pidan con fe, sin vacilar, no dudando nada. Santiago 1:6. Pienso que esta es una de las reglas bastante importantes al momento de abrir la palabra de Dios, pues usualmente se cree que solamente aquellas personas que han tenido cierto grado de estudio son los que pueden entender las Escrituras. Pero con esta tercera regla vamos a ver que no es así. Si notan, dice que no menciona algún tipo de persona en específico. Eso nos da a entender que toda la Escritura ha sido revelada para nosotros. Por tanto, deberíamos de tener fe al momento de abrirla y creer que Dios nos va a revelar cosas a través de ella. Algo que pude notar en esta tercera regla, junto con las otras dos que hemos estado estudiando, es que Miller, al momento de crearlas, quiso que los lectores de la Escritura quitaran esas tres ideas preconcebidas que, por lo general, siempre están presentes. La primera de ellas, como vimos al principio, dice que todos los libros de la Biblia están relacionados, y usualmente hay personas que creen que los libros de la Biblia están separados, que son historias diferentes, pero eso no es así. Miller entendió que de alguna u otra forma todos los libros de la Biblia están conectados. La segunda regla, por otra parte, nos dijo que todos los libros son inspirados por Dios. Por tanto, no debemos de desconfiar de la inspiración de la Escritura. Y no debemos de creer que hay textos que son inspirados, otros que están medio inspirados y otros que no están inspirados. Eso es falso. Cada uno de los capítulos y de los versículos está inspirado por Dios. Por tanto, no deberíamos de dudar de ellos. Y por último, esta tercera regla que vamos a estudiar a continuación es que Dios nos puede revelar cosas. Esa es una idea preconcebida que tenemos, que pensamos que Dios no puede revelarnos nada a nosotros porque no tenemos ciertos estudios o etcétera. Pero aquí vamos a ver que eso es contrario a lo que Dios desea. Dios quiere que todos conozcamos su palabra, y a cualquier persona que tenga un corazón sincero se la va a revelar. Vamos a comenzar entonces con los textos de prueba que Miller utilizó al momento de entender esta tercera regla. El primer texto de prueba es Deuteronomio 29:29, y este texto nos dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, y eso es seguro. Un ejemplo de ello quizás sea la segunda venida de Cristo. Eso es algo secreto que le pertenece a Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué es aquello que ha sido revelado? Pues podemos colocar ahí la Biblia y el espíritu de profecía. Esas son las cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos para siempre. La Biblia y el espíritu de profecía fueron dadas para toda la humanidad. No están reservadas para cierta clase de personas, cierta nacionalidad. No. Toda la escritura es dada para todos. Todos pueden entenderla, porque en ella está revelado el plan de salvación. Y es tan sencilla que hasta un niño puede entenderla. Entonces, tengamos fe en que lo que está escrito en la Biblia y en el espíritu de profecía fue revelado para nosotros. Es decir, nosotros podemos entender los capítulos y los versículos que están en ella. Siguiente texto de prueba, Mateo capítulo 10, versos 26 y 27. Dice: así que
no les temáis, porque nada haya encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Algo importante de este texto de prueba es que pensamos en ocasiones que hay cosas que están, o textos que están oscurecidos, que no hay entendimiento sobre esos textos. Tengan por seguro, hermanos, que Dios a su debido tiempo va a ir revelando cada versículo o cada capítulo de la Escritura. Hay momentos en los que hay luz que está reservada para cierta generación o hasta cierto tiempo, pero cuando viene otra generación, entonces Dios abre el entendimiento de la Escritura. Por eso es que dice el texto, no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, no hay nada que esté sellado en la Biblia que no se haya de saber en otra generación o en otro tiempo. Tarde o temprano la luz de la Escritura va a resplandecer. Primera de Corintios 2:10, ese es el tercer texto de prueba. Pero Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si nosotros rechazamos al Espíritu, hermanos, nosotros no vamos a entender la Escritura, porque la Escritura fue inspirada por el Espíritu. Y si no creemos en Él, pues entonces, ¿quién nos va a revelar la Escritura? Cuarto texto de prueba, Filipenses 3:15. Así que todos los que somos perfectos, noten, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. En su momento habrá cosas de la Escritura que tal vez nos hagan dudar, pero eso no es un problema. El problema es cuando nosotros no queremos buscar para tratar de despejar esa duda. Por eso es que nos dice aquí, si sentimos alguna cosa, si sentimos que esto no va, o esto sí, o esto no, hay que pedirle a Dios que nos revele si ese asunto es correcto o es falso. Porque si solamente nos quedamos con la duda, esa duda siempre va a ir creciendo y va a ocasionar en nosotros que vayamos perdiendo la fe. Por eso es importante que no nos quedemos con dudas. Dios es demasiado bueno como para permitir que sus hijos tengan demasiadas dudas. Dios nos va a ir despejando las dudas poco a poco. Por eso es que mencionaba el texto de prueba, hay que tener fe. Siguiente texto de prueba, Mateo 21:22 nos dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esta parte es prácticamente la conexión con la tercera regla, porque aquí está colocando la oración como un punto importante al momento de entender su palabra. Y esto es así, porque si tú no oras al momento de que vas a estudiar, pues no vas a tener la bendición y la compañía de Dios para entenderla. Por eso es importante que antes de abrir la Escritura siempre realices una oración. Pero ojo, aquí hay una condición, y la condición es que tienes que creer. Tienes que creer que Dios te va a dar el entendimiento. Porque si tú no lo crees, bien puedes estudiar hasta 5 o 10 horas, pero como tú no estás creyendo que Dios te va a revelar algo al momento de abrir su palabra, obviamente un estudio profundo, pues Dios no ve fe en ti, entonces ¿cómo Dios te va a revelar cosas? Vamos a enfocar estos textos que vamos a leer a continuación porque la mayoría está relacionado con la oración. Los vamos a enfocar en el estudio. Sabemos que la oración podemos utilizarla para distintos temas, pero en este momento lo vamos a enfocar al estudio. Muy bien, el siguiente texto de prueba sigue estando relacionado al primero que vimos ahorita. Dice Juan 14, versos 13 al 14. Y todo lo que pidieres en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Noten cuán importante es que cuando realicemos una oración, primeramente hay que creer y en segundo hay que pedir en nombre de Cristo para que aquello que pidamos se cumpla. Siguiente texto, Juan capítulo 15, verso 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que quisieres y os será hecho. Y esta es una de las principales cosas que debemos de hacer, que nuestra vida esté en Cristo, o que nuestra manera de vivir sea semejante a la de Cristo. Eso es permanecer en Él, guardar sus palabras y vivir conforme Él vivió.
Si no hacemos esto, hermanos, si nuestra vida está tan llena de pecados, Dios no va a responder nuestras oraciones, porque hay pecado en nosotros. Muy bien, Santiago capítulo 1, versos 5 al 6 y 6. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, noten, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Si notamos, hermanos, si nosotros tenemos falta de sabiduría, si hay textos que no logramos entender, hay que pedirle a Dios que nos dé entendimiento sobre esos textos. Pero dice aquí que Él no nos va a dar poco, sino abundantemente, o sea, sin medida prácticamente. Ahora el verso 6 nos dice, pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es llevada por el viento y echada de una parte a otra. Esto nos quiere decir, hermanos, que cuando uno de nosotros tiende a estar buscando aquí y allá, buscando con uno y con otro, en lugar de ir a buscar en la verdadera fuente del conocimiento, nos pasa como esto. Estamos siendo llevados por vientos de un lado a otro. ¿Por qué? Porque no buscamos el verdadero fundamento de la luz o del entendimiento, que es Dios. Bien, van a ver en las próximas presentaciones, si no es que ya lo hice en las anteriores, algunos corchetes aquí al final de algunos versículos que dice agregada. Esto indica en los textos de prueba sobre todo que este versículo no pertenece a los textos originales de Miller. Fue agregado, lo agregué por cuestión como para apoyar al texto. Entonces, a Santiago 1, 7 al 8, que es lo que sigue de los textos de arriba, sigue diciendo aquí el texto, no piense pues el tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Si nosotros no somos firmes en buscar el conocimiento de Dios, vamos a ser llevados de un lado a otro, y como dice el texto, a pesar de que hayamos pedido sabiduría, si nosotros no somos pacientes en esperar a que Dios nos responda en su momento, no vamos a recibir nada de Dios. Esa es una condición importante. Tenemos que saber esperar y tener fe en Dios. El verso 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Como no tiene un fundamento firme, no está parado sobre la roca, es decir, sobre Dios, pues lamentablemente él va a seguir buscando la sabiduría y el conocimiento humano. No va a buscar directamente en la fuente de conocimiento. Para esto agregué esta cita del Espíritu de Profecía. Se encuentra en El Camino a Cristo, capítulo 12, página 105. El Espíritu de Profecía nos dice que Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Noten, Dios no exige que creamos, sin que Él nos haya dado ya las evidencias para creer. Dice su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todas estas cosas están establecidas por abundantes testimonios que apelan nuestra razón. Hay temas bíblicos o versículos que quizás se nos muestre el entendimiento de ellos, se nos dé algún estudio, algún tema, pero quizás los testimonios, quizás las evidencias no sean tantas, sean pocas. Lo que debemos de hacer ahí es, en lugar de no creer, debiéramos de seguir pidiendo a Dios luz, que nos siga dando entendimiento, que nos muestre las evidencias o los testimonios referentes al tema que estemos estudiando. Porque Dios no va a permitir que sus hijos que anden con sinceridad se pierdan. Entonces dice aquí, todas estas cosas están establecidas por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Sin embargo, noten esto, Dios no ha quitado toda posibilidad de dudar. Bien podemos seguir dudando, hermanos, pero Dios no quisiera que pasara eso. Dios quisiera que nosotros por fe creamos a lo que Él ya nos ha mostrado, a la evidencia que nos ha dejado. Dice, nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Los que quieran dudar tendrán oportunidad de hacerlo, al paso que los que realmente deseen conocer la verdad encontrarán abundante evidencia sobre la cual basar su fe.
Noten cuán importante es para Dios el dejarnos evidencias tan sólidas para que no tengamos ninguna pizca de duda. Pero Dios entiende, el corazón del hombre tiende a dudar de muchas cosas. Es por ello que Dios nos ha dejado evidencias, pero ya depende de nosotros si queremos creer esas evidencias o no. Y una evidencia tan increíble que hay en la Escritura es la forma en la que Dios ha trabajado con su pueblo a lo largo de distintas generaciones, a lo que se le llama un patrón. Dios ha seguido un patrón en la historia y esa es una evidencia suficiente para nosotros de que Dios sigue trabajando igual en esta generación como en las pasadas. Muy bien, otro texto de prueba, Primera de Juan, capítulo 5, versos 13 al 15, dice el texto: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Noten cuán importante es también, hermanos, que todo aquello que estemos pidiendo a Dios, una vez que creemos, una vez que pidamos en su nombre, que permanezcamos en Él, Dios nos dice que debemos de pedir conforme a su voluntad. Si no hacemos esto, aunque nuestra oración sea muy bonita, pero si no es humilde en decir, Señor, sea todo esto conforme a tu voluntad, el Señor no va a escuchar. Y el ejemplo más claro fue Cristo. Lucas capítulo 22, verso 42. Dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre debemos de esperar que se haga la voluntad de Dios, porque el Señor, sus pensamientos de Él son mucho mejores que el de nosotros. Finalmente, el último texto de prueba dice: Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su formador: Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Me gusta mucho este último texto, puesto que el Señor nos está invitando a cada uno a que le preguntemos las cosas futuras, las cosas que aún no han acontecido, que le preguntemos sobre su pueblo y sobre cómo trabaja Él, y el Señor nos va a revelar estas cosas, porque es demasiado importante para nosotros que aprendamos esto, pues por el hecho de que, como el Señor ha trabajado igual en cada generación, el Señor tiene que trabajar de la misma manera en este tiempo. Y si entendemos esto, vamos a saber lo que ha de ocurrir en los postreros días. Muy bien, ahora vamos a pasar a ver un ejemplo de cuán importante es que seamos pacientes al momento de hacer nuestras peticiones, que procuremos siempre en nuestro corazón esperar hasta que el Señor nos revele. Porque vamos a ver mediante la historia del rey Saúl cuán devastador es que no seamos así, que no seamos pacientes, que no pidamos a Dios conforme a su voluntad, que no permanezcamos en Él. Muy bien, quiero que esté este pensamiento al principio. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué es la fuente de agua viva? Ese es el conocimiento que viene directamente de Dios. ¿Y qué son las cisternas rotas? Es nuestra confianza que ponemos en el ser humano, en las cosas del mundo. Y vamos a ver con este texto qué fue lo que hizo Saúl. ¿Fue directamente a la fuente de agua viva o cavó para sí cisternas rotas? Primera de Samuel 10:1 nos dice quién era Saúl. Noten: tomando entonces Samuel un frasco de aceite, lo derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su heredad? Lo que estamos viendo aquí es que Saúl fue un ungido de Jehová. Y sabemos que ungido significa apartado para algo, apartado para la santidad. Entonces, Saúl no era cualquier persona. Además, si recordamos, David en repetidas ocasiones lo dijo,
que Saúl era un ungido de Jehová. Inclusive Saúl no levantó su mano contra él, a pesar de que tuvo varias oportunidades para matarlo. Y entendiendo estas dos cosas en mente, vamos a ver cada una de las pruebas por las cuales Saúl pasó y cómo en cada una fue fallando. La primera prueba, Primera de Samuel, capítulo 13, versos 8 al 14. Dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había señalado. Hasta aquí todo bien. Pero noten, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y aconteció que tan pronto como acabó de hacer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Noten lo increíble de esto. En cuanto Saúl estaba terminando, justamente iba llegando Samuel. Pero sigue diciendo el verso 11. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me iba, y que tú no venías al plazo de los días, y que los filisteos estaban juntos en Micmas. Me dije: los filisteos descenderán ahora contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Por tanto me vi forzado y ofrecí holocausto. Es interesante esta parte también por el hecho de que aparentemente la necesidad de Saúl parecía justa. El Samuel no venía, el pueblo se le desertaba, iba a entrar en guerra contra los filisteos, y él quería que el Señor lo acompañara en esa batalla. Pero a pesar de que la intención era buena, no era lo que Dios demandaba. Saúl sabía que únicamente las personas designadas por Dios eran las que tenían que ofrecer los holocaustos y las ofrendas. Y a Saúl no le tocaba realizar esa obra, sino a Samuel. Esto pasó igual como con Adán y Caín. Dios pedía una clase de ofrenda, pero Caín llevó la que él quiso. Entonces sabemos cuál fue el resultado de eso. Así también aquí en esta historia pasó igual. El verso 13 dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado varón según su corazón, al cual Jehová ha mandado que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Es muy importante esto, hermanos, que al momento de hacer nuestras peticiones seamos pacientes, esperemos. Quizás el Señor no nos conteste el día de mañana o pasado mañana, pero si somos firmes y fieles y constantes en nuestra petición, el Señor va a ver el momento oportuno para revelarnos aquello. Y si nosotros somos pacientes, como dice aquí, nuestra salvación será confirmada para siempre. ¿Por qué? Porque siempre estamos esperando en el Señor. Pero si no es así, hermanos, como dice el texto, Dios no va a confirmar nuestra salvación y nos vamos a perder. Segunda prueba. Esta la encontramos en 1 de Samuel capítulo 15 versos del 1 al 3. Noten el mandamiento, la orden que se le dio a Saúl. Y Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Oye pues la voz de las palabras de Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos: me acuerdo de lo que hizo Amalec a Israel, que se lo puso en el camino, cuando subía de Egipto. Ve pues y hiera a Amalec, y destruiréis en él todo lo que tuviere, y no te apiades de él. Mata hombres y mujeres, niños, y aun los de pecho, bueyes y ovejas, camellos y asnos. Esta era la orden. Esto era lo que Saúl tenía que ejecutar. Tenía que destruir todo, no tenía que tomar nada. Esa fue la orden. Pero ¿qué fue lo que hizo Saúl? Primera de Samuel 15, los versos 7 al 11, dice: y Saúl hirió a Amalec, desde Ávila hasta llegar a Ashur, que está a la frontera de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, mas a todo el pueblo mató a filo de espada. Aquí ya Saúl violó esa orden, porque aquí dejó vivo al rey, cuando en la orden de arriba le había dicho a Samuel que destruyese todo.
el verso 9 sigue diciendo, y Saúl y el pueblo perdonaron a Gag y a lo mejor de las ovejas y al ganado mayor. Noten, ahora no solo dejó vivo al rey, sino también dejó vivo a lo mejor de las ovejas, a lo mejor del ganado, a lo más grueso, a los carneros y a todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, pero todo lo que era vil y flaco destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa el haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Qué lección podemos extraer de esto nosotros? Que simplemente, hermanos, si nosotros, no permanecemos en Dios, así como si sus palabras no permanecen en nosotros, aquello que pedimos no lo vamos a recibir, porque nuestra voluntad no está conforme a la de Dios. Ahora, algo que me resulta interesante también de este texto es el hecho de que de lo que dice Dios de Saúl en el verso 11. Dice, me pesa el haber puesto por rey a Saúl. Creo que en toda la Biblia solamente he visto 2 ocasiones en las que se menciona que a Dios le pesó algo. Me refiero nada más por mención. Yo creo que Dios quizás le ha de pesar quizás algunas otras cosas, no sé, pero a lo menos las que están en la escritura son 2 las que he visto. Una es en el diluvio y otra es en esta ocasión. Así que no es cualquier cosa la que estaba realizando Saúl. Era una desobediencia directa hacia Dios, porque no cumplió la orden. Tercera prueba. Esta es la prueba más, podemos llamarla más difícil o la más terrible que no pasó Saúl. Primera de Samuel capítulo 28 versos 4 al 6. Aquí la tercera prueba nos muestra el resultado de las primeras 2. Noten, y los filisteos se juntaron y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, temió, y se turbó su corazón en gran manera. Y es normal, porque iba a estar en guerra. Pero noten el verso 6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Por qué creen, hermanos, que Dios ya no le respondió? Porque Saúl había desobedecido ya 2 veces lo que Dios le había mandado. O sea, lo que Dios ordenaba. Saúl no permaneció en Dios, ni sus palabras en él. Por tanto, Dios ya no podía contestar las oraciones o las peticiones que estaba realizando Saúl. Pero sigamos viendo, porque aquí vamos a obtener demasiadas lecciones para esta tercera regla. Deuteronomio 18, de 9 al 12, noten lo que dice. Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echa de delante de ti. Este texto, estos versículos que hemos leído, Saúl los tenía que haber conocido, porque recuerden que el libro de la ley se leía al pueblo, en especial a los reyes. Pero ¿qué pasó? Primera de Samuel capítulo 28 verso 7, noten lo que hace Saúl. Como Dios no le responde, en lugar de buscar la fuente del conocimiento, va y busca cisternas rotas. Pero ¿qué más ocurrió? Primera de Samuel capítulo 28 versos del 8 al 10 nos dice, y Saúl se disfrazó poniéndose otra capa, y se fue con 2 hombres y vinieron de noche a aquella mujer. Es curioso que Saúl haya hecho esto. ¿Por qué razón se disfrazó? ¿Por qué no fue como un rey, vestido como rey? Dice que se disfrazó. Esta es una cualidad interesante que utiliza el adversario. Si ustedes recuerdan, en el Edén, Satanás no se presentó como tal, sino que usó un disfraz, el cual era la serpiente. Y Saúl estaba siguiendo los mismos pasos. Dice, y vinieron de noche aquella mujer, y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de Pitón, y me hagas subir a quien yo te dijere.
Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes, noten esto, hermanos, lo que Saúl ha hecho, cómo ha quitado de la tierra a los que tienen espíritu de pitonisa y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Saúl ya los había sacado de Israel. ¿Quiere decir esto que Saúl sí conocía el texto de Deuteronomio que acabamos de leer? Él sabía que era abominación a Jehová el consultar a esta clase de personas. Pero aún así, Saúl traspasó ese mandamiento y fue y buscó en cisternas rotas. Fue a buscar sabiduría humana, entendimiento humano y obviamente espiritismo. Entonces el verso 10 dice, entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Noten hasta dónde está llegando Saúl con cada una de las desobediencias que ha realizado. Lo fue llevando a transgredir uno y otro mandamiento. El verso 11 dice, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Para este tiempo Samuel ya había muerto, pero Saúl necesitaba consultar a alguien, y en lugar de consultar a Dios, fue y consultó a los muertos. Primera de Samuel, capítulo 28, versos del 12 al 14. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Desde aquí, Saúl debió de haber sospechado algo, porque dijo la mujer, he visto dioses, sabemos que hay un solo Dios. Pero aquí ella menciona dioses. Dice, y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. ¿Cuán terrible es esto, hermanos? Que Saúl, sabemos que esta clase de apariciones, cosas espiritistas, es prácticamente la obra de los demonios. Y Saúl lo que estaba haciendo aquí era arrodillarse. Verso 15. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Aquí pareciera ser que Samuel sí está hablándole, pero sabemos que es el enemigo, está en su papel de que es Samuel, para engañar a Saúl. Saúl le respondió, entonces estoy muy acongojado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por mano de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares qué tengo que hacer. Noten hasta dónde está llegando Saúl en esto, hermanos. Por no consultar directamente a Dios, fue y consultó a los espiritistas. Fue y consultó cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y pues lamentablemente nosotros ya conocemos el resultado de la vida de Saúl. Algunos textos, como Eclesiastés 9 del 5 al 6, nos dicen qué condición tienen los muertos, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Esto es un texto bastante claro, hermanos. Debemos de siempre tenerlo en mente esto, que los muertos ya no saben nada. Apocalipsis 16:14 dice que todas esas apariciones que hay, o en este caso, el aparente Samuel que se levantó para hablar con Saúl, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Cuán terrible es, hermanos, lo que hizo Saúl. Poniendo la tercera prueba como una lección para nosotros es cuando no esperamos en Dios, cuando no permanecemos en Él, cuando somos desobedientes, cuando en lugar de buscar la sabiduría directa de Él o utilizar las herramientas que Él ya nos ha dejado, como por ejemplo estas reglas de interpretación, si nosotros vamos y buscamos otras cosas que no están relacionadas a Dios, que no son las reglas que Dios ha establecido, vamos a terminar como Saúl. Vamos prácticamente a estar consultando a los demonios. Por eso es que debemos de tener demasiado cuidado
qué consultamos, qué es lo que vemos, a quién escuchamos. Y ahora vamos a ver en el espíritu de profecía cómo estas reglas están en armonía. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 119, párrafo 1, nos dice: hombres, mujeres y jóvenes, Dios requiere de vosotros que poseáis valor moral, firmeza de propósito, fortaleza y perseverancia, mentes que no admitan los acertos ajenos, sino que investiguen por su cuenta antes de aceptarlos o rechazarlos, y escuchen y pesen las evidencias y las lleven al Señor en oración. Todo aquello que escuchemos, que veamos, que estudiemos o que se nos diga, antes de rechazarlo o de aceptarlo así a la ligera, pesemos las evidencias y llevémoslas al Señor en oración, porque solamente Dios y su Espíritu, que conoce o escudriña lo profundo de Dios, Él sabe si el estudio o la predicación vienen de Dios o no. Y en ocasiones, en lugar de nosotros estudiarlas por nuestra cuenta, preferimos que otras personas lo hagan y confiamos en el juicio de esas personas. Hermanos, esto no debe de ser así. Cada uno debiera de ser como los debería. Saber por nosotros mismos que estas cosas son así. Sigue diciendo el texto: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, fue el texto que leímos, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente, y no se hiere, y le será dada. Ahora bien, se impone la condición, pero pide en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense pues el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. Esta petición de sabiduría no debe ser una oración sin sentido, que se olvide tan pronto como se haya terminado. Escuchen esto, hermanos. Esta petición de sabiduría no debe de ser una oración sin sentido, que se olvide tan pronto como se haya terminado. Si hoy oré pidiendo sabiduría y mañana ya no lo hice, eso quiere decir que en realidad nosotros no queremos sabiduría, porque no estamos siendo constantes en esa petición. Dice, es una oración que expresa el enérgico y ferviente deseo inspirado al corazón por un consciente anhelo de poseer sabiduría para discernir la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos si algo es de Dios o no? Cuando nosotros tenemos ejercitados nuestros sentidos en las cosas de Dios, vamos a saber si la doctrina es de Dios o no. Siguiente texto del Espíritu de Profecía nos dice: las enseñanzas de Cristo eran de carácter totalmente práctico. Mediante el uso de parábolas, trajo el futuro eterno a la vista. Algunos tenían temor de sus penetrantes verdades. Otros que escuchaban sus enseñanzas venían a él en privado y buscaban una explicación. Un ejemplo de eso es Nicodemo. Dice, este era el deseo que Cristo quería despertar a fin de poder darles una instrucción más clara. Noten cuál es el deseo de Cristo. Cristo quiere que cada uno de nosotros, al ver las enseñanzas de Él, vayamos en busca de sabiduría. Si hay cosas que no entendamos, vayamos directamente a Cristo para buscar una explicación. Dice, ninguno vendrá en vano a Cristo para buscar un conocimiento más claro de la verdad, pues Él ha declarado, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquellos que han cedido su voluntad a Dios están recibiendo una formación en la escuela de Cristo para hacerle toda la justicia posible a su divinidad. Los que estudian su palabra con el corazón abierto, noten, para recibir las impresiones hechas por el Espíritu Santo, no se quejarán de que no pueden ver con claridad el significado de su palabra. Él les revelará los misterios del reino de los cielos, y esos misterios serán entendidos por el corazón que anhela conocer la verdad. Aquí no hay títulos, aquí no hay clases, aquí no hay nada. Aquí lo que importa es que uno tenga el anhelo y el deseo y tenga la disposición y el corazón abierto de querer conocer la verdad.
Dice el texto, una luz celestial brillará en el templo del alma y será revelados a otros como el resplandor luminoso de una lámpara en un camino oscuro. Cuando no hay claridad de la mente, esto es importante, es el privilegio de todos de ir al gran maestro. ¿Quién es el gran maestro? Cristo. Y pedir a aquel que pronunció esas misteriosas verdades que ilumine el entendimiento. Noten que es un privilegio para nosotros el buscar a Cristo cuando no haya claridad en la Escritura. Nuestras peticiones ascienden al Padre en el nombre de Cristo. Él intercede en nuestro favor y el Padre abre todos los tesoros de su sabiduría y gracia para nuestra apropiación, para disfrutar y comunicar a los demás. Cuán importante es que cada uno de nosotros estudie por su cuenta, que busque a Cristo en busca de sabiduría. Dice, ¿no dijo Dios que concedería el Espíritu Santo a los que lo pidieran? ¿En la actualidad no es acaso el Espíritu alguien real, verdadero y guía fiel? Hay creyentes a los que les parece una presunción tomar al pie de la letra esta promesa. Oran al Señor para que les enseñe y sin embargo se resisten a dar crédito a la promesa de Dios y a creer que fuimos instruidos por Él para reclamarla. Si acudimos a nuestro Padre Celestial con humildad, con fervor y la mejor disposición para aprender, ¿por qué poner en duda el cumplimiento de su promesa? Ni por un momento debemos desconfiar de Él, porque eso significa deshonrarlo. ¿Pero a quién debemos de acudir? A nuestro Padre Celestial, con toda humildad, con disposición, con fervor, y Él va a cumplir esta promesa. Sigue diciendo el texto, esto se encuentra en recibiréis poder, estos dos párrafos que hemos leído. Dice el segundo párrafo, cuando usted busque descubrir sus designios, su parte en esta relación con Dios consiste en creer que será guiado y bendecido al hacer su voluntad. ¿Cuál es nuestra parte? Creer que seremos guiados y bendecidos al hacer su voluntad. Debemos desconfiar de nosotros mismos, no sea que interpretemos mal sus enseñanzas. Aún esto podemos hacerlo objeto de nuestras oraciones y confiar hasta lo sumo que el Espíritu nos guiará a interpretar correctamente sus planes y la obra de su providencia. Hermanos, cabe la posibilidad de que nosotros lleguemos a interpretar mal los textos, pero también podemos hacer esto en nuestra oración, que el Señor nos vaya guiando de tal manera que no cometamos errores en las interpretaciones o en el entendimiento. Finalmente, el último texto de este estudio se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 518, párrafo 4. Satanás puede presentar una impostura tan parecida a la verdad que engaña a todos los que están dispuestos a ser engañados y que retroceden ante la abnegación y los sacrificios reclamados por la verdad. Cuando nosotros vemos que Dios nos exige el estudio, que seamos entendidos en su palabra, muchos creemos que el ser cristiano solamente es tener fe en Jesús y llevamos una vida cristiana de esa manera. Pero el Evangelio nos exige que tengamos conocimiento, que estemos estudiando constantemente. Recuerden ustedes que los pioneros pasaban noches enteras orando y estudiando para entender la verdad. ¿Y por qué nosotros o nuestra generación no hace lo mismo? Dice, pero no puede de ningún modo retener en su poder una sola alma que desee sinceramente y a todo trance conocer la verdad. Satanás no puede retener a alguien que tiene el corazón y el deseo de querer conocer la verdad. Cristo es la verdad y la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. El Espíritu de verdad ha sido enviado para guiar a los hombres con toda verdad, y la siguiente declaración ha sido hecha bajo la autoridad del Hijo de Dios: buscad y hallaréis. El que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina. Así que, hermanos, en conclusión, esta tercera regla nos ha servido para entender que Dios nos puede revelar cosas. Ya hemos visto los textos de prueba, ya hemos visto una historia en relación a esto, y finalmente hemos visto lo que el espíritu de profecía dice acerca de la tercera regla, y podemos ver armonía en ello. Podemos ver que realmente el Señor lo que quiere de nosotros es que cada uno sepa explicar la verdad, que cada uno sepa interpretar,
sepa entender. Así que la invitación, hermanos, de este día es que cada uno de ustedes sea un ferviente escudriñador de la Escritura, que cada uno de ustedes defienda la verdad, que pueda entender su palabra. Y como dice la Escritura, seamos como los de Berea, que confirmemos cada cosa que nos llegue a nosotros, ya sea una predicación, unas notas, un tema, etcétera, que cuando nos llegue esto, en lugar de rechazarlo o aceptarlo así al instante, primero lo llevemos en oración, lo investiguemos, veamos las evidencias y las pesemos si son verdaderas o no. Que el Señor les bendiga abundantemente en este día. Amén.